Mario Arregui, un cuento con un pozo. El perro salió del rancho y casi desde la puerta ladró y aulló a la noche sin luna. Después retrocedió como de mala gana y fue a echarse de nuevo, gruñón, en la ceniza, a los pies del amo. No alborote, correntino, dijo Martiniano Ríos, que en las largas madrugadas de fogón era de los gauchos que acostumbraban a esperar el día lavando morosamente un mate grande. Solía decirle cosas a su perro. Los trozos de coronilla ardían en brasas color sangre, y las ramas de tala lloraban savia y espumosa y levantaban pequeñas llamas de bordes azulados, y el humo se iba por la puerta entreabierta y por los desgarrones de la quincha. En una especie de hornacina cavada en la gruesa pared de terrón, una pieza de bronce que había sido alguna vez la taza de un carruaje rumboso, era ahora la crátera de un candil que humeaba casi tanto como el fuego. Todavía faltaba mucho para el amanecer, todavía la nueva luz para llegar a aquel rancho solitario debía de vencer leguas de tiniebla. Debía rodar un buen rato sobre cuchillas y laderas, donde el viento negro peinaba el pasto de otoño, sobre arroyos como a tientas en la noche, y vacas de grandes guampas y caballadas, tal vez inquietas, sobre montes, cerros, caseríos. Martiniano estaba sentado en un tronco de ceibo y mateaba y fumaba con lentitud en los movimientos imprescindibles. Vestía todas sus prendas, desde las botas al sombrero de copa redonda. El cinto ancho y adornado con monedas, no olvidaba el facón de acero español y tampoco el trabuco de caño corto de fabricación francesa. A muy pocos pasos de él, al otro lado del tabique de juncos que dividía en dos el rancho, dormían su mujer y su hijo. Y aunque él no lo sintiera de manera clara, la proximidad de aquellos dos seres dormidos lo acompañaba, precisamente por dormidos, por carne casi propia remansada e indefensa en el sueño, en un plano profundo, de profundidad un tanto misteriosa. El que no dormía o dormitaba como de costumbre era Correntino. El perrazo de pelo atigrado seguía dando muestras de un desasosiego realmente insólito, y más de una vez su amo tuvo que llamarlo a silencio. Bueno, parvo mierda, deje dormir a la Josefa y al gurí. La Josefa, bastante más joven que el cuarentón martiniano, era tristona y ahindiada, con uno de esos cuerpos criollos muy de hembra que se tornan a la larga siempre un poco pesados. Tenía la piel suavísima y lunar, y en ella un olor hondo y un algo montaraz, un olor como a cañada en sombra de sauces que Martiniano buscaba lo mismo que ventea el rumbo de un animal perdido y que, a él le constaba, ningún otro hombre había respirado. El gurí era un muchachito flaco, vivaz, de 8 años recién cumplidos, cuyos rasgos prometían recordar algún día la cara huesuda, tirante, poco expresiva y por momentos empacada del padre. Quédese tranquilo, haga el bien, dijo después Martiniano, que nunca tuteaba a su perro. Hasta que aclare, no podemos saber qué le pasa a usted. Pero Correntino siguió todo lo contrario de tranquilo, y el hombre fue como contagiándose de nerviosidad, y terminó por albergar la certidumbre de que un hecho aciago, o por lo menos alarmante, era detectado por los sentidos de brujería del nieto de perros cimarrones. Continuó, no obstante, cebando y tomando sus mates con la parsimonia habitual. Varias cosas pensó, entre ellas
recordó que días atrás en la pulpería había oído hablar de la posibilidad de una nueva guerra civil. De cuando en cuando, como siempre, golpeaba los trozos de coronilla con una trenza de alambre y arrimaba brasas a la caldera tiznada y panzona. Lo único desacostumbrado que hizo fue llevarse una vez la mano al cinto para comprobar lo que no ignoraba, que tenía allí el facón y el trabuco. Larga era la intimidad de Martiniano con las horas últimas de las noches. Sabía esperar el día en un ajuste perfecto de su alma con el tiempo liso de la espera. En este ajuste se sumaban o colaboraban el fuego, el mate y el tabaco, el bienestar del cuerpo descansado y sano y que ha dormido con mujer, la paz dulzona de estar solo y sentirse acompañado. El goce viejo y manso de todo ello se herrumbró en aquella ocasión de una impaciencia desconocida, y el alba pareció retardarse más de la cuenta. Cuando finalmente llegó, cuando Martiniano supo, por 100 signos, sin necesidad de asomarse a mirar, que había clareado lo suficiente, se puso de pie y apagó el candil y salió del rancho. Y aseguró bien la puerta, para dejar confinado al perro, en cuya discreción no podía confiar. Ya mucha luz se adueñaba del cielo, pero aún quedaban masas de niebla nocturna como resistiéndose a ras de la tierra. El rancho estaba al pie de una cuchilla más bien alta, casi en la base de la ladera que ascendía suave y largamente. Martiniano, con pasos recelosos, deteniéndose repetidas veces a observar para todos lados, dio una vuelta amplia y completa alrededor de él. Nada pudo ver que justificara a Correntino y siguió caminando y se apostó junto al horno de hacer el pan. El viento de la noche moría de a poco en rachas cansadas. Hacia arriba, hacia el lomo de la cuchilla, los jirones de niebla se alejaban como si unos a otros se fueran arreando. El día nacía en el cielo con el lucero lo mismo que un ojo de caballo asesinado y estrellas que pánicamente huyen o naufragan, y en la tierra, en torno a Martiniano, con la consabida vocinglería de pájaros en los talas y las cinasinas, con los balidos de sus dos vacas lecheras, con gallinas descolgándose de los aleros del galponcito y de las ramas inferiores del ombú. Martiniano esperaba sin saber qué esperaba y oyó iniciarse el coro de los teruteros. Una bandada de teros escandalizando al amanecer no es algo para llamar la atención a un gaucho, pero esos sempiternos gritones tienen más de un estilo de gritar, y aquella bandada, todavía invisible, lo hacía de una manera excesivamente desaforada y unánime. Se trataba de una bandada sin duda numerosa. Los gritos venían de la parte superior de la ladera o del lomo mismo de la cuchilla. En esa dirección echó a caminar Martiniano, pero casi enseguida se detuvo. Quedó vacilando y escuchando a medio camino entre el palenque con enramada y el rotoso galponcito de paredes de adobe. Los teros gritaban con furia, quizá volando a la altura de la cabeza de un hombre a caballo. Martiniano retrocedió sin darse cuenta y volvió a apostarse en actitud de lechuza vigilante, ahora junto al brocal del pozo. Este brocal estaba hecho de piedras bien calzadas y acuñadas, pero puestas con descuidos del plomo y la apariencia. Era un poco más alto que el común de los brocales
y no lograba ser redondo, y tenía dos gruesos pilares también de piedras, y también levantados bastante toscamente. Los pilares sostenían un travesaño horizontal, un pedazo de pértigo de carreta. De tan exagerado travesaño colgaban la roldana de madera y un gran gancho de hierro. De éste colgaba a su vez el balde de latón con su fuerte cuerda catalana enrollada como se enrolla un lazo. Martiniano Ríos se acodó en el brocal y, la cabeza hundida en los hombros, el mentón apoyado en las manos unidas, mantuvo en la cuchilla su mirada de mirar a lo lejos. Los teros seguían gritando como si nunca fueran a callarse. El día seguía naciendo con toda la prepotencia minuciosa con que nacen en el campo los días que van a ser soleados. Respiraba el hombre, sin registrarlo, el vaho nocturno del pozo, el aliento casi de ser vivo y ligeramente tenebroso de la humedad que fingía ascender, y del agua siempre en duermevela allá abajo. Ya sabía que esperaba un jinete, o varios, o muchos. Exigía, como pocas veces, sus ojos largamente adiestrados a las distancias que parecen irse. Vio o creyó ver en las primeras altas lumbres del sol teros que se elevaban planeando para dejarse caer en vertical sobre algo que se movía. Tomó entonces con ambas manos los rollos de la cuerda catalana y se trepó al brocal. Rodeó con el brazo el pértigo de carreta, abrió mucho las piernas, quedó ahorcajada sobre el lóbrego agujero apuntado hacia la entraña de la tierra. El pozo tenía una hondura de más o menos 20 metros. Comenzaba a descender de buen diámetro y forrado de piedras análogas a las del brocal y los pilares, y muy pronto se estrechaba y proseguía abriéndose camino con cortes irregulares en las duras rocas del subsuelo. Era más viejo que los recuerdos. Nadie en el pago podía aseverar con certeza quién había sido el poseedor, y menos aún explicar por qué había hecho un tal pozo en aquel lugar. La tradición oral hablaba vagamente de un gringo, y es muy posible que no se equivocara, porque lo criollo era el barril con ruedas o sobre una rastra, el sufrido petizo aguatero y la peregrinación al arroyo o la cachimba. Hacía una banca escasa, vale decir que el agua subía en él menos de 1 metro, pero la reponía con rapidez por una diligente emanación de fondo. Su agua, por supuesto, era salobre y levísimamente azulada y con un frescor íntimo y casi alegre, o por lo menos cordial. Martiniano más de una vez había bajado a limpiarlo, asistido por Josefa con un espejo que le derribaba un tembloroso rayo de sol. Bajar era fácil, subir no resultaba demasiado difícil. No supo bien Martiniano en qué momento pudo divisar distintamente a los jinetes. Eran muchos, tal vez alrededor de 50. Coronaron la cuchilla y emprendieron, al tranco lento, la marcha por el largo plano inclinado de la ladera. Venían en filas desordenadas y en pequeños grupos, de a tres, de a cuatro. Casi todos traían caballos de tiro y algunos, más atrás, venían arreando caballos sueltos. Aunque todavía no corría el más remoto riesgo de ser visto por ellos, Martiniano, sin soltar el travesaño, se hizo a un lado y cerró las piernas y se ocultó a medias detrás de uno de los pilares. Y continuó, mirando sostenidamente, los ojos muy codiciosos pero ya menos exigidos. Vio o creyó ver las lanzas, vio una bandera, creyó ver las divisas, vio destellar el sol,
que asomaba con imperio en los caños de algunas carabinas, columbró o adivinó la postura diferente del hombre que encabezaba la marcha. Adivinó o imaginó las caras, esas caras en su mayoría barbadas que hoy miramos buscando no sabemos qué en las amarillentas fotografías. Imaginó la dura, fría y tal vez insomne y tal vez fanática resolución de los ojos. El espectáculo no era nuevo para él, pero de todos modos muchos hombres a caballo y armados siempre impresionan. Su mano libre por sí sola tanteó en el cinto el mango del trabuco. Los teros habían dejado de gritar, o por lo menos él no los oía. El jefe y los que lo seguían de cerca vieron, es de suponer, las poblaciones de Martiniano. En dirección a ellas variaron ligeramente el rumbo que traían. Martiniano saltó del brocal al suelo y se encaminó un poco inclinado hacia su rancho. La mujer y el hijo todavía dormían. Martiniano despertó a Josefa y le dijo que se venía otra guerra y que él había decidido esconderse. ¿Cómo? Preguntó ella, comenzando a incorporarse en el amplio catre de Huascas. Se viene otra guerra, es seguro. Yo serví 2 veces y no quiero servir más. ¿Cómo? Volvió a preguntar Josefa, ya sentada en el centro del catre. Martiniano había dejado abierta la puerta de la cocina al exterior y también la puerta de cuero del tabique. Una claridad tímida, apocada, se escurría al dormitorio. En esa claridad buscaba vanamente Josefa deletrear la cara del hombre. Estaba aún enredada en el sueño y seguía sin comprender que se viene otra guerra. ¿No despertés al gurí? ¿Otra guerra? Sí. ¿Cómo sabe? Ahí viene una partida. ¿De cuáles son? Martiniano dijo de qué color eran la bandera y las divisas y agregó, me cago en todos, yo no quiero. Lo interrumpió Correntino, entró con ladridos que eran un solo ladrido. El perro había salido del rancho y había ido hasta los talas y volvía como sobrecargado de alarmas. Martiniano lo acalló con un grito ronco y un puntapié, y el animal rodó a refugiarse, mudo, debajo del catre chico del gurí. Este se despertó y saltó del catre. Usted siga durmiendo, mijo, ordenó el padre, empujándolo y obligándolo a acostarse. Josefa era demasiado simple para preguntarse hasta dónde conocía a su hombre, pero sin saberlo estaba haciéndose esa pregunta en el modo como lo miraba. Y ella, esa pregunta, apareció también en el tono con que dijo, ¿y te vas a esconder? Martiniano se le aproximó y le habló en voz asordinada para que el niño no lo oyera. Le dijo que era la pura verdad, que había decidido esconderse y repitió que no quería servir otra vez y que nada se le importaba de los blancos ni de los colorados. Casi en un susurro le confió que su escondite iba a ser el fondo del pozo. Decí que ando con tropa, escondé las espuelas y el poncho, terminó diciendo yendo hacia la puerta. Pero haceme caso, mujer, dijo Martiniano saliendo del dormitorio. Y salió del rancho y caminó rápidamente hacia el pozo. Se entreparó un instante para arrojar un vistazo sobre los jinetes que todavía estaban lejos. Llegó al pozo, hizo caer en su interior el balde, subió al brocal, asió la cuerda. Descendió fácilmente, estribando con la punta de las botas en los cortes irregulares de las paredes. Cuando pisó las losas del fondo, el agua, como despertada en sobresalto, lo envolvió con su frescor hasta una cuarta más arriba de las rodillas. Quien baja a un pozo como aquel se aleja del mundo
de un modo sumamente extraño. 20 metros de descenso por un estrecho agujero cavado hacia la noche ininterrumpida del subsuelo es un viaje vertiginoso y no sin cierta magia. Equivale a tocar puerto en un reino de fábula donde todo fuera de signo espectral. Se entra, nada impunemente, en la vida sorda y secreta del humus, en la arcilla que suda un sudor frío y huele a tumba recién abierta, en el balasto y la roca que no saben de la luz, en el sistema de las aguas que infinitamente se deslizan lo mismo que reptiles ciegos. El que desciende va como llevando sus huesos hacia los huesos de sus antepasados, aún los sin cara y sin nombre, y los comidos por la tierra en cualquier lugar del planeta. Cada vez más oscuro y oprimente se hace el pozo. El cielo termina siendo solo una moneda, una alta y pequeña y a veces cenicienta moneda, y a menudo es posible ver en él, en pleno día, algunas estrellas que parecen redobladamente lejanas. Hay también un silencio, desnudo y purísimo, que de inmediato se integra o se acumula a la negrura y a la piedra, y el fondo del pozo es un lugar donde se está sin estar del todo, en donde en mucho se participa del no estar, el haberse ido, de estar muerto. En los pozos hondos el aire no se renueva o se renueva apenas, y la falta de oxígeno, que apaga los fósforos e inutiliza los yesqueros, apresura el corazón, afloja el cuerpo y provoca al cabo de pocos minutos una embriaguez muy singular. Y esta embriaguez, tan singular que casi no merece llamarse así, es más bien un mareo con liviandad de alma, una suerte de ahuecamiento. Desubica al hombre de sí mismo y lo detrae un tanto del viejo tiempo de su sangre. En el fondo del pozo y en esa embriaguez falaz que en alguna medida lo separaba de lo que había hecho y de lo que estaba viviendo, Martiniano apoyaba la espalda en la pared de pareja y levantaba de cuando en cuando los ojos para mirar el opaco redondel del cielo, y ya no notaba el frescor del agua en las piernas. No era capaz de cobrar conciencia de otras sensaciones que las elementales, pero sentía que algo suyo, algo que tal vez fuera importante y que no lograba averiguar qué era, se le escapaba y se le perdía. Parecía huir de él como huyen los sueños del durmiente que despierta. En un momento sus manos buscaron la cuerda que pendía en la oscuridad a pocos centímetros de su cara, pero enseguida la soltaron. No es imposible que sintiera asimismo los avances de un curioso desapego casi sin sujeto, o que había comenzado por alguien que había sido Martiniano Ríos. La falta de oxígeno le hacían palpitar las sienes y le ponía en la boca húmeda y entreabierta el gusto metálico de la fiebre. Disminuía la frecuencia con que levantaba los ojos. El silencio, la negrura y la piedra, asociados como para siempre, se ceñían alrededor de su cuerpo flojo y por encima de su cabeza progresivamente. Y el tiempo, también progresivamente, era menos las acostumbradas naturales correlaciones entre su pulso y la duración de las cosas, y más otro tiempo que a la vez lo mentía porque era libre, desgobernado, y prescindía de él porque era también un tiempo de mundo muerto. Pero de pronto algo revivió en el fondo del pozo. Martiniano percibió, sin saber cómo,
una tensión en la cuerda y advirtió que el balde caído a sus pies comenzaba a moverse. Apretó entonces todo lo que pudo el cuerpo contra la pared y se cubrió la cara con los antebrazos. El balde lo rozó al pasar, lo golpeó sin mucha fuerza a un lado de la cabeza. Se dijo, todavía desde su lucidez descomprometida, que alguno de los jinetes del amanecer había sentido la necesidad de un jarro de agua. Un instante después sufrió una invasión de angustia y anhelo. Rogó casi que el desconocido, lo imaginó viejo, de barbas blancas, descendiera el balde. Pasaron minutos como leguas y eso no sucedió. Y Martiniano se dijo y se repitió como para convencerse que sin la cuerda jamás podría salir del pozo. Pensó en su mujer y su hijo. La angustia, ahora como ocupándolo, lo atacó desde adentro. Alcanzó a pensar que Josefa le bajaría más tarde el balde, pero el pensamiento de nada le sirvió. Estuvo a punto de gritar con toda su voz. También estuvo a punto de intentar la empresa irrealizable de trepar por las paredes, y hasta clavó las uñas y se sangró, quizá, los dedos en ellas. Esto no se prolongó mucho, como agotado repentinamente, como si le hubieran gastado una cantidad limitada de angustia y energía. Martiniano se apaciguó o se entregó y se dejó llevar, el cuerpo aún más flojo, la cabeza doblegada, abatida sin interrupción alguna, por aquel tiempo que, simultánea o combinadamente, le hacía fraudes y lo olvidaba, y se dejó caer en un estado de gran desapego y de desesperanza al que no era ajeno un cierto bienestar indefinible. Lo sacó de ese estado el ruido del balde que bajaba golpeando las paredes. Era Josefa. No dudó quién se lo alcanzaba. Levantó los brazos, pero no evitó que el balde, el aro de hierro que el balde tenía en la base, lo hiriera levemente a la altura de las cejas. Manoteó en la oscuridad y apresó la cuerda y apretó las manos en ella. Dos hilos de sangre le corrieron por los costados de la nariz y le llegaron al bigote, a la boca. Pudo creer que al asir y apretar la cuerda hacía también algo de sí mismo. Empezaba a recuperar parte de lo mucho que el pozo le había cercenado o robado. 3 o 4 veces se pasó la lengua por los labios y el gusto de la sangre acudió secretamente en su ayuda. Le hizo un favor preciso pero anónimo, casi clandestino. Miró el pequeño círculo de cielo, bastante más claro que antes, y lo vio muy alto, tan alto que lo sorprendió. Respiró hondo, llenó sus pulmones con aquel aire pobrísimo e inició el ascenso. Se izó muy trabajosamente. Estaba débil y entumecido, y las suelas ablandadas de las botas resbalaban demasiado en los cortes de la piedra. Varias veces tuvo que detenerse a descansar, a respirar sobre todo. En ningún momento pensó que no conseguiría salir, pero sentía, a medida que iba subiendo, mayores ansias de volver al mundo, crecientes urgencias de alcanzar el brocal. Llegó al fin a la parte forrada con piedras bien calzadas y acuñadas. Allí era más difícil estribar la punta de las botas. Hizo un gran esfuerzo y se izó 2 brazadas y quedó oscilando sobre el lóbrego agujero. Hizo otro esfuerzo y se izó otro poco y logró estribar un pie. Levantó los ojos y la luz del día lo deslumbró. Otro esfuerzo lo hizo otro poco. Un último,
muy grande esfuerzo, Martiniano sentado en el brocal, jadeante y parpadeando. Mucho se había remontado el sol mientras Martiniano Ríos había, por decirlo así, faltado. Era la media mañana, estática, gravemente luminosa, de un día otoñal colmado consigo mismo y como excedido en madurez. En el centro del día y de su soledad o su presencia abstraída, vio Martiniano las poblaciones que eran o que habían sido suyas. La primera mirada no se las restituyó y se tapó los ojos con las manos y llenó y volvió a llenar sus pulmones con el aire como de grano fino que los días como aquel siempre tienen. Y volvió a mirar, entre parpadeos, el rancho, el galponcito, la enramada, los árboles. Lo único vivo que vio fueron gallinas que picoteaban los montones de bosta dejados por los caballos entrevistos al amanecer. No terminaba de encontrarse. ¿Josefa? ¿El gurí? Preguntó de pronto otro martiniano que pareció llegar a juntarse con él. Y miró de nuevo todo rápidamente y bajó del brocal y se apresuró hacia el rancho. Poco faltó para que tropezara unos metros antes de llegar con el cadáver de Correntino, lanceado en el costillar y degollado a lo cristiano. La puerta del rancho estaba abierta. Martiniano entró y encontró a su mujer en uno de los troncos de ceibo que eran los bancos. Estaba sentada y doblada, el mentón muy cerca de las rodillas, seguramente desnuda y cubriéndose con una frazada. Martiniano vio la cara, vio los ojos y comprendió que muchos de los hombres de la partida se habían turnado sobre ella. Siguió mirándola. La mujer no bajó los ojos, vivos y muy humanos, aunque sin voluntad de expresar nada en la cara de animal maltratado. Ambos se miraron en un silencio irrompible. En ese silencio oyó Martiniano un largo sollozo del otro lado del tabique de juncos. Abrió de un puntapié la puerta de cuero y entró al dormitorio. No en el catre chico, sino en el grande, el conyugal, estaba su hijo, ovillado, la cara oculta en los brazos, llorando sin convulsiones. Martiniano abrió la ventana y vio las salpicaduras de sangre y no tuvo necesidad de mirar más para saber que el muchachito había sido castrado. Cerró por un instante los ojos y su cara huesuda se ahondó. Después giró sobre sí mismo y abandonó el dormitorio y no se detuvo en la cocina. Al salir del rancho resbaló sobre Josefa una mirada que fue como dilatándose. Martiniano Ríos llegó al pozo y sacó un balde lleno de agua y sin derramar una gota lo depositó sobre el brocal. El nudo de la cuerda en el asa del balde estaba muy apretado. Martiniano desenvainó el facón y lo cortó. Amagó envainar el facón, pero se detuvo y lo miró. Titubeó unos segundos, lo clavó en una grieta del travesaño y allí lo dejó. Después colgó con gran cuidado el balde casi rebosante en el gancho de hierro. Enseguida arrojó la cuerda al pozo, subió al brocal, asió la cuerda. Descendió fácilmente, hizo pie en las losas del fondo.
No sintió, es lo más probable, el agua en las piernas. Su mano buscó el mango del trabuco. Los dedos de la otra mano examinaron en la oscuridad del percutor el fulminante. Apoyó el codo en la pared. No miró hacia arriba. Se apoyó el caño en la sien. En los pozos hondos el aire no se renueva o se renueva apenas. Y tal vez persistía el olor a pólvora cuando empezó el olor a podredumbre.